LocuArt, hablando de voz. Bienvenidos a LocuArt, un podcast sobre la voz, donde trataremos temas relacionados desde un enfoque fisiológico, artístico y experiencial, dirigido a todos los interesados en el estudio, enseñanza, uso y disfrute de la voz hablada, cantada e interpretada, ya sean profesionales o aficionados. LocuArt es un podcast enfocado en compartir conocimientos, experiencias y anécdotas de dos colegas profesionales del área de la salud que tienen interés común por la música, la locución y el doblaje. Se reúnen en este espacio para informar, enseñar, comunicar, asesorar y, sobre todo, disfrutar su gran pasión por el universo de la voz. Hola, ¿cómo están? Soy Isabel Cárdenas, fonoaudióloga, cantante, locutora y actriz de doblaje. Hola, Mauro. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Upegui, médico y cirujano. También soy cantante, locutor y actor de doblaje. Mauro, contemos un poco cómo llegamos a encontrarnos y descubrir que debíamos hablar de los temas de la voz. Bueno, esto fue interesante porque nos encontramos a través del estudio. Un diplomado de doblaje que hicimos juntos nos hizo conocer y descubrir qué había detrás de nosotros también y que teníamos profesiones afines porque queríamos estar en los dos lados, tanto desde el área de la salud como desde el lado de los artistas de la voz. Mauro, una red hermosa que nos abrazó, ¿cierto? Porque pues por el diplomado de locución comenzó esta historia, esta inclinación también, el notar que ambos del área de la salud estábamos plenamente identificados con esta pasión por el universo de la voz, ¿cierto? Pero también en el canto, Mauro. De acuerdo, Isa, y ahí nos vinimos como a dar cuenta que podíamos aportar información, conocimiento, de detalles de lo que puede ocurrirle a quien utiliza la voz como herramienta de trabajo, como su herramienta de goce también, y que nosotros desde el área de la salud hemos encontrado que hay que tener muchísimos cuidados para que esa voz se prolongue y perdure en el tiempo y pueda hacer que una profesional pueda vivir de su herramienta, ¿no? Claro, porque lo vemos todos los días en la atención de los pacientes, ¿cierto? Que acuden a nosotros los diferentes profesionales de la voz, en sus áreas, en sus oficios, en sus ocupaciones, y notamos esa necesidad de cuidado, ¿cierto? Y también como artistas y talentos de voz, pues para nosotros es fundamental el cuidado. Qué rico que hoy estemos en este espacio para hablar justamente de eso. Claro, y no solamente los pacientes, o sea, todos los que nos rodean tienen el uso de la voz para un oficio específico. O sea, los profesores, correcto, ¿cierto? Los directores, los actores, los cantantes, docentes, pero no solamente ellos, sino la gente del común también en la calle, porque es que si tú no sabes utilizar tu voz, podría suceder que te quedes sin voz, y justamente eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de cómo sería un día sin voz. Bueno, Isa, un día sin voz o un día sin la voz. ¿Qué podemos hablar al respecto? Primero invitarlas a hacer una pequeña reflexión de lo que significa un día sin voz con S y un día sin la voz con Z. En cualquiera de los dos escenarios, esa ausencia, ya sea de ese ser, de esa persona, de esa compañía, de ese apoyo, y esa ausencia de ese medio e instrumento de comunicación, sería bastante difícil, ¿cierto? Lo hemos vivido. Entonces empecemos por ahí, por sensibilizarnos. ¿Qué pasaría si nos levantamos un día de la cama y no podemos saludar a el esposo, la esposa, Mauro,
a nuestros hijos? Pues yo pienso que la vida de todos está basada en la compañía, y esa compañía, que es la presencia de quien tenemos alrededor, nuestros seres queridos, pues nos hace pensar que sería imposible vivir sin la otra persona, o sea, sin vos. Volvemos al tema. Claro. Pero ahí le estamos dando también ya una personalidad al otro tema en el que queremos profundizar, que es la voz como medio de comunicación. O sea, despertar sin poder ver las personas que queremos, casi que equivaldría a despertar también si un día nos despertáramos y no podemos comunicarnos también. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Y queremos decir tantas cosas y expresar tantas cosas. Y este instrumento, la voz, es un medio maravilloso. Para mí, infinito. Uh-huh. Por las múltiples sensaciones que despierta, porque expresivamente el lenguaje no verbal, por supuesto, la lectura labiofacial, la mímica, elementos comunicativos, tableros comunicativos. Afortunadamente contamos con múltiples herramientas de comunicación, pero la voz, Mauro, la voz es todo. Yo te quiero compartir y les quiero compartir también algunas experiencias de pacientes que han consultado. Yo me encargo de hacer rehabilitación vocal y entrenamiento vocal. Y uno no cree lo que llega a impactar la pérdida de la voz temporal o de manera permanente, parcial o totalmente en la vida de las personas. Porque nunca creemos que la voz se gasta, nunca creemos que la voz se va a acabar. Claro. Pues siempre nos levantamos como que la asumimos. Siempre está ahí. Sí, exactamente. Pero entonces ver cómo va deteriorando la calidad de vida, Mauro. Esta semana llegó una paciente que me entristeció profundamente porque desde que llegó lloró y lloró y lloró, y posiblemente muchas personas no la entiendan. Hay personas que también piensan que ella está simulando, ¿no? La ausencia de su voz, que se llama afonía. Uh-huh. Exacto, ahí es importante, y llegaste a esa palabra que nos puede diferenciar algunos términos inicialmente, y es, la gente dice, me quedé afónico. Porque vamos a dejar de lado las personas que ya nacen sin habla, pues por supuesto, necesitan desarrollar un medio de comunicación diferente a través de señas, pero estamos hablando desde las personas que tenemos el uso de la voz desde que somos niños y llegamos a la adolescencia, a la vida adulta, y seguimos ya utilizando la voz de una manera en la que ya debemos ser cuidadosos en ese uso y ojalá el abuso, ¿cierto? ¿Qué es estar afónico y qué es estar disfónico? Porque la gente dice, amanecí afónico. Y nosotros que trabajamos en la salud hablamos de disfonía. Claro. Cuenta un poquito qué diferencia hay ahí. Bueno, así claramente, afonía es ausencia total. Si hay algo mínimamente, un poquitico de voz, es disfonía. Pérdida de cualquier cualidad, puede ser una o varias cualidades de la voz. Entonces es cuando se dice estoy ronco, ¿cierto? Que se habla mucho como de esa ronquera, ¿cierto? Que puede ser parcial o que puede ser moderada. Bueno, ¿y de dónde sale la voz, Isa? O sea, la voz está ahí, es una cosa que puede tocar, uno le puede tomar una foto, sí. ¿De dónde sale la voz? Creo que le debemos pues como a todos un poco de explicación de fisiología, ¿cierto? Un poco de fisiología de la voz, y vamos a pensar en que la voz es un edificio, Mauro. Es un edificio que tiene 3 niveles. Okay. Y como edificio pues tiene que trabajar teniendo unos buenos vecinos, unos vecinos que se ayuden entre sí, que se comuniquen entre sí, que estén dispuestos siempre a apoyarse, a ser solidarios,
Y la voz tiene 3 subsistemas importantísimos y fáciles de recordar. Sistema respiratorio, sistema fonatorio y sistema resonancial. Ese es nuestro edificio vocal que consta de 3 niveles. Entonces, para construir la voz primero tenemos que tener una presión de aire, ¿cierto? Esa presión de aire la llamamos soplo. Todos podemos soplar, hemos soplado las velitas, hemos soplado las flores, hemos soplado cosas y sabemos que ese es como el primer estímulo, la primera intención es poder soplar. Soplar a partir de una cavidad, un instrumento que contiene los pliegues vocales que se llama la laringe y ese es nuestro segundo nivel del edificio vocal, ¿cierto? El segundo piso que es el sistema fonatorio. Entonces contamos con un soplo que está saliendo, que su intención es salir o en este caso expirar o exhalar, que se entra en contacto o en interacción con unos hermosos pliegues vocales que están ubicados en el segundo piso de este edificio vocal que se llama la laringe. Que la gente las conoce como cuerdas. Como en realidad cuerdas técnicamente son pliegues, son unos pliegues del tejido. Exacto, porque están cubiertos de capitas que les regalan esa capacidad de deformación. Y gracias a eso podemos hacer pues, sonidos maravillosos y cambios y un montón de bellezas con nuestras voces, ¿cierto? Entonces ya ese soplo permite que al contacto de los pliegues vocales, porque solo sucede la emisión de la voz de manera cómoda y fisiológicamente adecuada cuando tenemos un proceso de expiración y cuando nuestros pliegues entran en contacto y además comienzan a vibrar. Gracias a ese soplo expirado o a esa presión subglótica comienza a convertirse la energía mecánica en energía acústica. Y ya pasamos a un tercer nivel del edificio vocal muy importante que se llama el sistema resonancial, que es donde están todas nuestras cavidades de resonancia y que está llenito de airecito y que al convertirse esa energía empieza a buscar camino. Claro, eso está influenciado por los órganos, por las estructuras de la articulación, Mauro, ¿cierto? La lengua, los labios, el pelo del paladar, la mandíbula, que en conjunto ayudan a proyectar ese sonido de la manera que queramos. Entonces ese edificio es como si fuera en el primer piso un fuelle, los vecinos que soplan para arriba. Correcto. Los del segundo piso, los vecinos que vibran, que hay gorditos, hay flaquitos, hay delgaditos, todo. Y el tercer piso es como los vecinos bullosos, donde está el parlante, donde sale todo el sonido. La resonancia misma, excelente. Buenísimo. Excelente, Mauro. Así convertimos y así creamos esa emisión vocal. Mauro, entonces, ¿qué pasa en el sistema y en la fisiología que a veces no hay voz? Que nos vamos quedando sin voz o que algún día nos levantamos o nos acostamos sin voz. Qué bueno que profundicemos eso, ¿cierto? Sería interesante saber qué pasa en la anatomía, en la fisiología o en el edificio vocal. Bueno, pero entonces, ¿será que los invitamos a un próximo capítulo? Porque yo creo que más adelante en nuestra conversación podemos revelar qué sucede fisiológicamente para que se altere la voz y nos quedemos sin voz. Y por supuesto, el resultado de la alteración fisiológica es producto de un comportamiento, ¿cierto? Claro. de un mal comportamiento, Claro. o de algo que no está funcionando bien. Entonces, profundicemos eso, Mauro, en el siguiente capítulo. Perfecto. Sería maravilloso. Quedan invitados entonces para que nos sigan en nuestro podcast en el capítulo número 2. No se desconecten de LocuArt. Está genial. LocuArt. Hablando de voz.